con lo de hoy. Entonces, vamos a dibujar este amigo de aquí. Entonces, vamos a hacer unos cálculos primero para entender por qué lo dibujamos así. Y luego vamos a dibujarlo. Esta es la idea. Primero saber por qué y luego lo dibujamos. Entonces, vamos a repasar un poquito de números complejos. Entonces, para aquellos que no se acuerden de números complejos, pues vamos a repasar un poco. Entonces, recuerden que un número complejo o imaginario, como lo quieran decir, suele tener la forma, digamos, o lo solemos expresar como A es igual a un A más un JB, donde J es el número imaginario y B es lo que acompaña el número imaginario. Y A es la parte real de ese número complejo. Ambos elementos son ortogonales, es decir, en un eje son perpendiculares, los ejes reales e imaginarios son perpendiculares. ¿Cómo podemos encontrar el valor de A? A partir del valor de A mayúscula, donde A es el conjunto de los dos números imaginarios, sí, el conjunto de los dos números imaginarios, pero yo quiero encontrar únicamente su parte real. Entonces habíamos visto, o bueno, no conmigo, ustedes lo habían visto en la carrera, que A lo podríamos obtener como la magnitud de A por el coseno del ángulo o de la fase que tiene ese número complejo. Y que el B podíamos obtenerlo igual como la magnitud por el seno de la fase de ese número complejo. Es decir, que si nosotros graficáramos los números reales versus los números imaginarios, en este eje tendríamos B, en este eje tendríamos A, y este punto, desde mi eje hasta acá, esto sería A. Lo ven que tiene un ángulo asociado y pues tiene una magnitud dada, que sería lo largo de esta flecha. Esa sería pues nuestra gráfica de números complejos, donde representa el espacio en el que conviven los números complejos. Ahora, si nos damos cuenta y encontramos esto mismo, o sea, bajo esta expresión la ponemos aquí, podríamos reescribir A como la magnitud de A por el coseno del ángulo A más J seno del ángulo A. Y si aplicamos algo que hayamos conocido hace mucho tiempo en cálculo 2 o recuperado en matemática superior, es que esto le podemos aplicar a Euler. Entonces esto es igual a la magnitud de A por E a la J zeta. Entonces son distintas maneras en las que podemos expresar ese número complejo, ya sea como esta forma, como esta forma o como esta forma. En cualquiera de las tres estaríamos hablando del mismo número. ¿Ok? Esa era la primer resumen de números complejos. Segundo resumen, ¿cómo se relacionan los números complejos? Entonces vamos a suponer que tenemos un número complejo B que vale la magnitud de B por E a la J zeta B y tenemos otro número complejo que se llama C que equivale a la magnitud de C por E a la J zeta C. Es decir, tenemos el número complejo A, tenemos el número complejo B y el número complejo C. Entonces, ¿cómo sería este número complejo R si R es igual a A por B entre C? Entonces, esto sería lo mismo a la magnitud de A por E a la J zeta A por la magnitud de B por E a la J zeta B entre la magnitud de C por E a la J zeta C. ¿Ok? Y si agrupamos eso, nos vamos a dar cuenta que A por B, la magnitud de C,
por E a la J zeta A por E a la J zeta B entre E a la J zeta C. Si reagrupamos tanto las magnitudes como su exponencial, nos damos cuenta que todo esto de acá se convierte en la magnitud de R y todo esto de acá se convierte en el EJ zeta de R. Es decir, que cuando yo multiplico números complejos, puedo multiplicar sus magnitudes y encontrar la nueva magnitud y multiplicar su componente que posee la fase y obtener el nuevo componente de la fase de una manera sencilla. Y esto sería lo mismo a decir magnitud de R por E a la J por zeta A más zeta B menos zeta C. Y eso sería igual a la magnitud de R por E a la J zeta R. Entonces, así podemos fácilmente hacer la multiplicación y división de números complejos. Si ustedes ven, una vez más, los números complejos tienen un factor que es su magnitud y un factor que me representa su fase. Vean que si su fase fuera 0, E a la 0 me da 1. Entonces, por allá, si no tenemos algún efecto como de la fase, prácticamente que lo que tenemos es un número real que vale R. Entonces, ¿qué hizo Bode después de todo este análisis? Bode dijo, ok, si mi ganancia del amplificador diferencial realmente es una multiplicación de distintos números complejos, porque cada polo es un número complejo y mi ganancia podría verse como un número complejo que tiene fase igual 0, es decir, que este componente es 0, yo puedo separar cualquier número en su parte de magnitud y en su parte de fase. ¿Lo ven? Aquí está su magnitud y aquí está su fase. Entonces, Bode lo que dijo, ok, vamos a hacer unos diagramas que como yo soy demasiado egocéntrico, les voy a poner diagramas de Bode y vamos a graficar cómo es este componente, que es la magnitud, contra la frecuencia, y la fase la vamos a graficar también contra la frecuencia. Eso fue lo que hizo Bode, esa fue la razón por la cual tenemos esos gráficos de magnitud y fase, y no por eso tenemos un gráfico de chocolate y caramelo, ¿verdad? Sino que tenemos las dos magnitudes porque son importantes dentro de los números irreales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vean este análisis que voy a hacer. Entonces, vamos a analizar ahora un número, uno de esas ganancias diferenciales. Entonces vamos a tener la siguiente ganancia diferencial, la misma que hemos estado estudiando, 4,38 por 10 a la 6, entre número complejo, que es 1 más j omega, entre 555 por 10 a la 3, por 1 más j omega, entre 21 por 10 a la 6, y otro número imaginario que es 1 más j omega por 28 por 10 a la 6. VD. Y esa es la ganancia, ¿verdad? Esa es únicamente la ganancia. Si quisiéramos ver la salida diferencial, VO es igual a AD por VD. Entonces tenemos esta ganancia diferencial. Si lo ven, yo creo que después del análisis que les acabo de mostrar, yo podría separar esto en este número imaginario, que solo tiene componente real, en este número imaginario, que tiene su componente real y su componente imaginaria, en este número imaginario, que tiene su componente real y su componente imaginaria, y en este otro número complejo, que también tiene su componente real y su componente imaginario. ¿Lo ven? Podemos fácilmente separar esa ganancia en multiplicación de números complejos. Entonces, eso quiere decir que si tomáramos la magnitud del, de esto, sería la magnitud de AD, términos de F, sería igual a la magnitud de 4,38 por 10 a la 6 sobre la magnitud de 1 más J omega 555 por 10 a la 3, la magnitud de
1 más j omega 21 por 10 a la 6 por 1 más j omega 28 por 10 a la 6. Entonces esto sería la magnitud, sería lo mismo a la multiplicación o división, según cómo esté la ecuación, de las distintas magnitudes. Y eso ya lo demostramos hace un rato en nuestro repaso de números complejos. Entonces, Bode se dio cuenta de esto, que significaba la magnitud de cada uno de ellos. Entonces, luego, por algo es un genio y por algo se le recuerda, a él se le ocurrió analizar estas magnitudes en términos de decibeles. Es decir, él va a analizar la magnitud de AD en términos de F en decibeles. Eso quiere decir que sería agarrar todo esto y meterlo dentro de 20 logaritmo de la ganancia, de la magnitud de la ganancia. Si hacemos eso, sería lo mismo tener 20 logaritmos de 4,38 por 10 a la 6 entre la magnitud de 1 más j omega 555 por 10 a la 3 por la magnitud de 1 más j omega sobre 21 por 10 a la 6 por la magnitud de 1 más j omega sobre 28 por 10 a la 6. ¿Ok? O sea, nada más lo metí todo dentro del logaritmo. Y luego, si hacemos uso de las propiedades de logaritmos, esta expresión de 20 logaritmos de esto, entre esto, entre esto y entre esto, se podría reescribir como que la ganancia en dBs A de JF, así es como se debería poner, la magnitud de A de JF sería igual a 20 logaritmo de los 4,38 por 10 a la 6 menos 20 logaritmo de la magnitud de ese número imaginario, que ya como solo por aquello, la magnitud de A también se puede escribir como la raíz de A más B al cuadrado. ¿Verdad? Porque por el Pitágoras que vimos hace un rato, esto estaba así, aquí está A, aquí está B, entonces la magnitud de A, pues, el Pitágoras que hay aquí, ¿verdad? Facilísimo. Pues de ahí es donde sale. Por si no lo recordaban, esto también se vio en cálculo 2 y en mate superior. Entonces esto es lo mismo a la raíz de 1 al cuadrado más JF, y voy a ponerlo así entre F1, donde F1 ya sabemos que es 555 por 10 a la 3 Hertz, menos 20 logaritmo de raíz de 1 al cuadrado, todo esto es al cuadrado, ¿verdad? Más JF, perdón, voy a escribirlo bien para que se vea bien, que no tiene que ir el J ahí en la magnitud. Estoy escribiendo muy feo. Es la cólera de las elecciones. Entonces esto sería la raíz de 1 al cuadrado más f entre f1 al cuadrado menos 20 logaritmo de raíz de 1 al cuadrado más f entre f2, todo esto al cuadrado, menos 20 logaritmo de raíz de 1 al cuadrado más f entre f3 al cuadrado. Y listo. Donde F1 es eso, F2 es 21 por 10 a la 6 Hz y F3 es igual a 28 por 10 a la 6 Hz. Ok, todos me siguen hasta aquí.
Nadie se ha perdido. Ok, genial. Si nadie se ha perdido, todo bien. Entonces vean que esto de aquí podríamos pensar que es la magnitud de A. Este de aquí es la magnitud de B. Este de aquí es la magnitud de C. Y esto de aquí es la magnitud de D. ¿Verdad? Es como si tuviéramos tres números, imagina, los tres componentes que teníamos de nuestro número complejo resultante, pues separados ya en cada una de sus ganancias. Ahora, no he dicho por qué vos fue tan bueno de haberse le ocurrido ponerlo en decibeles. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esto de decibeles? Bueno, vamos a hacer los últimos cálculos para ver por qué es valioso. Entonces, 20 logaritmo de 4,38 por 10 a la 6 es una constante, porque vean que este es un número pues que solo tiene componente real. Entonces, 20 logaritmo de 4,38 por 10 a la 6 es igual a 132,83 decibeles. Listo, ya tenemos el aporte de A. Este es el aporte de A en dBs. Ahora veamos el aporte de este otro amigo. Sería 20 logaritmo de la raíz de 1 cuadrado más f sobre f1, que ya sabemos que vale f1. F1 es este 555, pero es para no escribirlo todas las veces. Y bueno, ¿cuánto vale esta magnitud? Porque eso depende de nuestra variable f, ¿verdad? Depende de lo que valga f, así va a valer esta magnitud. Entonces esto fue lo que hizo Bode. Ok, la magnitud de 1 más f sobre f1, todo esto al cuadrado y al cuadrado. Esto tiene dos posibles soluciones simplificadas. Si la frecuencia a la que estoy trabajando es mucho más pequeña que f1, es decir, cuando estoy en una frecuencia mucho menor que f1, vean que esto sería 1 al cuadrado más algo muy pequeño, porque sería algo dividido entre algo muy grande. Entonces sería 1 al cuadrado más algo muy pequeño al cuadrado. Vean que esto es menor que 1. Y lo hago al cuadrado, se hace aún más pequeño, ¿verdad? Entonces esto sería 1 más una cochinadilla extra. Entonces vale 1. 1 cuando la frecuencia es mucho menor que la frecuencia 1. ¿Todo claro con esa aproximación? Silencio me asusta. ¿Sí, sí me siguieron? De mi parte, sí, profe. Ok. Entonces vean que solo lo que dice es decir, si f es muy pequeño con respecto a f1, todo esto es muy, muy pequeño, lo elevo al cuadrado, se hace aún más pequeño porque multipliquen 0,01 por 0,01. Les va a dar 0,0001. O sea, va a hacerse mucho más pequeño si multiplico dos cosas menores que 1. Entonces se hace muy pequeño y es 1 más algo muy, muy pequeño es aproximadamente 1 cuando la frecuencia es muy, muy baja. Ahora veamos qué pasa cuando la frecuencia es exactamente igual a f1. Ok, si f es exactamente igual a f1, esto de aquí vale 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Entre raíz es raíz de 2. Entonces, cuando tenemos que la frecuencia es exactamente igual a la frecuencia, digamos, del polo, que sería ese f1, nuestra ganancia vale raíz de 2. Y ahora, si la frecuencia es mucho, mucho más grande que f1, significa que esto de aquí es mayor que 1 y lo elevo al cuadrado, se hace mucho más grande. Si se hace mucho más grande que 1, esto es aproximadamente la raíz de f, es aproximadamente, digamos, vamos a ver cómo lo digo, esto se hace tan grande que sumarle un 1 no afecta en casi nada. Entonces esto es exactamente lo mismo que raíz de f entre f1 al cuadrado, que es exactamente lo mismo que f entre f1. Ok, buenísimo.
Ok, ok, ok. Entonces, basado en ese análisis, dependiendo de cuánto valga f, podemos decir que si estamos trabajando una frecuencia más baja que f1, el aporte que tenemos en magnitud por el número b es de nada, o sea, no aporta nada, o sea, es 1. Por eso es que si pensamos el aporte de este amigo, cuando la frecuencia es mucho más bajo que f2, perdón, este de aquí, su aporte tampoco es nada. Y si esta frecuencia es mucho más pequeña que f3, el aporte de este otro amigo tampoco es nada. ¿Ok? Valdría 1 ese aporte. Entonces realmente no afectaría mi ganancia cuando tenemos frecuencias muy bajas. Por eso es que todos los análisis que hicimos en el curso hasta el día de hoy provocan que fuera un análisis de baja frecuencia, porque a alta frecuencia no aparecen las capacitancias, por lo tanto no aparecen los polos y matemáticamente tiene que coincidir que esos polos a baja frecuencia no sirvan para nada. Entonces eso es lo que acabamos de demostrar con este punto de aquí, que a frecuencias muy bajas eso se aproxima a más o menos esto, y esto se aproxima más o menos. Entonces, ahora que sabemos eso, ¿qué hacemos? ¿Qué más hizo Bode? ¿Qué más podemos descubrir de esto? Ok, analicemos este caso. Este es el que quiero analizar. Este, el de qué pasa cuando la frecuencia es mucho más grande. Entonces, vamos a analizar ese de ahí. Entonces ya sabemos que este 20 logaritmo este puede tener estas tres soluciones. Esta solución que vale 1 su magnitud, lo de esto de aquí vale 1 cuando la frecuencia es mucho más pequeño, raíz de 2 si son iguales y vale aproximadamente esto cuando la frecuencia es mucho más grande. Entonces, vamos a analizar esto dentro del logaritmo. Entonces, la magnitud de este, para este caso, vamos a pintarlo en rojo. Para este caso de aquí, tendríamos 20 logaritmo de f sobre f1. Pero vean que este logaritmo hay una división de las dos cosas. Es decir, esto lo puedo expresar como 20 logaritmo de f menos 20 logaritmo de f1. Y ahora, recordemos esto que yo acabo de decir. Esto se cumple únicamente cuando f es mucho, mucho más grande que f1. Pero ¿cuánto es mucho, mucho más grande? Bueno, según lo que hemos aprendido durante los cursos de electrónica 1 y electrónica 2, nosotros decimos que algo es mucho más grande cuando S vale 10 veces lo que vale el otro. Entonces, si F es igual a 10 veces F1, vean lo que sucede en nuestra ecuación. Esto se convierte en 20 logaritmo de 10 F1 menos 20 logaritmo de F1. Y si hacemos esto, esta resta sería lo mismo que volver a dividirlo de adentro, o sea, volver a ponerlo en este modo, pero era para que lo pudiéramos ver separado. Entonces, si lo volvemos a ver igual, sería 20 logaritmo de 10 F1 entre F1. Es decir, cancelo F1 con F1 y me da 20 logaritmo de 10. Y 20 logaritmo de 10 es exactamente lo mismo que 20 decibeles. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este valor en que F sea mucho mayor que F1, nuestra magnitud cae en una razón constante de 20 decibeles por década. ¿Y por qué por década? Porque estamos tomando en cuenta esta aproximación. Entonces significa que cada vez que avancemos una década, vamos a perder 20 decibeles. ¿A partir de cuándo? A partir de que superemos
exactamente la frecuencia del polo, porque vean que esto es cuando superamos la frecuencia del polo. Entonces, esta razón constante, 20 decibeles por década, fue lo que Bode utiliza en sus análisis, porque esto fue a lo que él llegó. Entonces, hermoso. Ya sabemos que si superamos esa frecuencia, el aporte de ese polo son 20 decibeles por década, que como es en el denominador, ¿lo ven? Había una resta a esos números, ¿lo ven? Porque estaban en el denominador. Eso significa que ese cae a menos 20 decibeles por década. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido en vez de un polo un cero? ¿Qué quiere decir un cero? Que arriba teníamos en el numerador hubiéramos tenido un número complejo. Más bien ese número complejo, por estar en el numerador, hubiera sumado. Si hubiera sumado, significa que un cero aporta 20 decibeles por década y un polo aporta menos 20 decibeles por década. Esa fue la conclusión a la que llegó hoy. Entonces lo vamos a apuntar por aquí. Numerador, digamos, un cero es igual a un número complejo en el numerador, de la magnitud de R y aporta 20 decibeles por década, y un polo es un número complejo en el denominador de R que aporta menos 20 decibeles por década. Si F es mayor a la frecuencia del polo o si F es mayor a la frecuencia del cero. Sí, lo vamos a poner. Y los puse al revés, qué lindo, ¿sabes? Ahí. Este sería el del cero. Ponerlo así, cero, polo. Entonces, buenísimo. Uf. Listo, entonces, con esto ya entendemos cómo graficar la fase. Vamos a ver. Vamos a ir graficando su fase y luego graficamos su, eh, su fase. Primero grafiquemos su magnitud y luego graficamos su fase. Entonces, volviendo aquí a nuestro ejercicio, entonces tenemos este otro. Que vean, vale 5000 y el polo de este está en 0.3 MHz. Entonces, lo que hacemos nosotros es, vea que luego este es el polo 1, este es el polo 2 y este es el polo 3. Y vea que están ordenados en que cada vez va más grande. Entonces, como vamos a trabajar a frecuencias menores al polo 1, al polo 2 y al polo 3, el aporte a esas frecuencias menores de esta ganancia y de esta ganancia, o, o el aporte de este número complejo a la ganancia, de este número complejo a la ganancia y de este número complejo a la ganancia, cuando F es menor que 0,3 por 10 a la 6, esto implica que este aporta 1 de ganancia, este aporta 1 de ganancia y este aporta 1 de ganancia. Entonces, solo el único que aporta a frecuencias pequeñas sería estos 5000. Entonces, hacemos 20 logaritmo de 5000 es igual a 73,97 dB. Entonces, 73,7 dB está como por aquí, podríamos pensar. Aquí está 60, aquí está 70, aquí está como por aquí. Aquí están los 74 dB aproximadamente. Y esta frecuencia, que es 0.3 megas, lo vamos a poner en 0.3 megas. Aquí hay un mega. Entonces 0.1, 0.2, 0.3. Como por aquí tiene que estar, más o menos. Si este fuera el 1, 2, 3, 4. Ajá. Aquí, como por aquí. Vean que esto está en escala logarítmica. ¿Por qué Bode escogió hacer esto en escala logarítmica? Porque como ya vimos, aporta 20 dB por década. Va a ser mucho más fácil graficarlo en una escala logarítmica. Entonces vamos hasta aquí. Eso significa que de aquí hasta aquí hay una recta. ¿Por qué? Porque la ganancia no empieza a hacer efecto. Ahora, a partir de este polo, esto va a empezar a caer con 20 dB por década. ¿Por qué? Porque es un polo simple y ese es el efecto que él tiene.
Vamos a marcar de una vez sus otros polos. Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, como por aquí está el 5. Recuerden que esto es una escala logarítmica, ¿verdad? Entonces aquí está el 2, aquí está el 3, o por aquí está el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, y luego el 10, y luego por aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, y así, ¿verdad? Es como pegada al final, que tal vez en esta gráfica no se muestra muy bien, pero vean que estas divisiones no son uniformes, es por esa idea del logaritmo. Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Eso es de la escuela. Bueno, del colegio, pero volviendo. Entonces llegamos hasta ahí, es constante. De aquí en adelante, si no existieran estos polos, de aquí en adelante esto caería a 20 decibeles por década. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar esos 20 decibeles por década? Lo más sencillo sería irnos a una década después y disminuirnos 20 decibeles. Entonces iríamos a los 74, a los 54, más o menos como por aquí. 54 de eso. Y una década después sería como aproximadamente aquí. Entonces sería como aproximadamente aquí. Entonces, ahora que yo ya sé que en la siguiente década perdimos 20 dBs, yo ya puedo tirar unas rectas. Listo. Entonces, este sería la gráfica de Bode si mi amplificador solo tuviera ese polo. Pero lo vemos, tiene más polos. Entonces tenemos que sumar el efecto de todos los polos. Entonces vamos ahora a sumar el efecto de este polo. Este lo vamos a dejar aún para el final. Entonces, vean que este otro polo está en aproximadamente 5 MHz, es decir, 5 MHz está como por aquí. Aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5 más o menos. 5 MHz. Es decir, que aquí en adelante, este polo aporta sus 20 decibeles por década. Y ya teníamos 20 decibeles por década, significa que aquí, a la siguiente década, que sería aproximadamente aquí, tenemos que haber caído 40 decibeles. Entonces, de ahí a bit tuvimos que haber caído esos 40 decibeles. Entonces, si más o menos como por aquí, vean, más o menos como por ahí teníamos 40 decibeles, en la siguiente década deberíamos tener 0 decibeles. Entonces, en la siguiente década tenemos como ahí. Entonces, si tomamos en cuenta el segundo polo, entonces esta curva vendría aquí, igual, ¿verdad? La voy a intentar como dibujar encima para que se noten las dos. Esto iría hasta aquí y de aquí esto caería de esta manera. Entonces, ahora, si tomáramos en cuenta el efecto de estos dos polos y esta ganancia, la curva de mi amplificador sería ya no la negra, sino la roja. ¿Todo claro hasta ahí? Ven que esta pendiente aquí sería de 20 decibeles por década y esta pendiente aquí sería de 40 decibeles por década. Vean que no lo estoy haciendo totalmente a escala, ¿verdad? Estoy aproximando muchas cosas con mi ojo, pero a escala pues todo debería ser un poquito más sencillo. Listo. Entonces ahora dibujemos la curva completa, porque esa roja no está completa. Falta el efecto de este otro polo. Entonces, este otro polo, vean que empieza a actuar hasta alrededor de 70. 70 más o menos está como por aquí. Entonces, como de aquí en adelante deberíamos caer con 20 decibeles de década de este, 20 decibeles de década de este y 20 decibeles de década de este. Es decir, deberíamos de aquí en adelante tener una pendiente que sea de aproximadamente 60 decibeles por década. Entonces sería una pendiente como así. Ahí sacándola acá a ojo. Lo ideal sería igual, movernos una década, ver hasta dónde llegamos, perdiendo 60 decibeles de aquí a la siguiente década y así tirar una recta. Por década. Entonces vean que ya aquí vamos por menos 40 decibeles a esta frecuencia. Si tuviéramos más polos, son más polos que van a estar en esta zona. ¿Y por qué ni siquiera están en mi diagrama de Bode? ¿Por qué mi diagrama de Bode no llega a más de menos 40? Porque ya haber perdido menos 40 dB de ganancias, haber perdido ya prácticamente todo. O sea, ya ese amplificador en esa zona no me sirve casi que para nada. Pues ya su ganancia diferencial no es infinita, sino vale menor que 1. Y entonces ya cortocircuito virtual no me sirve de nada, ya no me sirve como comparador,
ya no sirve para nada realmente el amplificador porque perdió su mayor cualidad, que era la ganancia de infinito. Entonces así se dibuja un diagrama de Bode de magnitud. Aún no hemos dibujado el de fase. Vamos a repasar un poquito. ¿Cómo vamos a repasar? Con el ejercicio que ya tenemos aquí construido. Entonces, vamos a hacer el efecto de cada uno de los polos primero. Entonces vamos a hacer a una frecuencia muy baja, menor a la del polo. Entonces lo más útil para mí es siempre marcar dónde están esos polos antes de hacer alguna gráfica. Entonces aquí va a estar F1. Aquí más o menos en 3.34 está F2. Y aquí más o menos aquí en 4.46 está F3. Entonces ya sé ahí dónde están sus puntos. Entonces hagamos el mismo análisis. A una frecuencia menor al polo F1, al polo F2 y al polo F3, este me aporta 1 de ganancia, 1 de ganancia y 1 de ganancia. 4.38 por 10 a la 6, dio entre 1, dio entre 1 y entre 1, me da el mismo valor. Si lo paso a decibeles, eso me da 132.83, que sería esto de aquí. Si no hubieran polos, esta ganancia se comporta así, por toda la frecuencia. Pero como si hay polos, entonces tenemos que ver cuál es el efecto de los polos. Entonces, esta ganancia se va a comportar de aquí hasta aquí, constante. Aquí entra el efecto del primer polo, de F1. En F1 en adelante vamos a caer con 20 decibeles por década. Entonces, si aquí está F1, vean que una década después sería como por aquí. Entonces, de aquí a aproximadamente aquí, tuve que haber perdido 20 decibeles. Si aquí está 132, de fijo, por aquí está 112. Entonces, como yo ya sé y tengo esos dos puntos, tiro la recta del efecto del primer polo. Esa recta sería así. Voy a pintarla otro color para que no se confunda con... Esa recta sería así. Entonces, si tuviéramos únicamente el primer polo y la ganancia, la curva de Bode sería la naranjada. Pero como no tenemos eso únicamente, sino tenemos más polos, entonces hay que analizar el efecto de los demás polos. Entonces ya hicimos este, que era gracias para saber eso. Entonces el otro polo, primero tomamos este, ignoramos este, ahorita tomamos el efecto de este. Entonces este es en F2, que es 3.34. Entonces estos 3.34, vean que yo tengo aproximadamente 100 dB. Eso quiere decir que una década después, aproximadamente por aquí, debería yo tener 20 dB menos. Es decir, a esa frecuencia yo debería tener aproximadamente 20 dB menos. ¿Cuáles serían? Vamos a ver. Vamos a ver. 100 dB, 80 dB. Es decir, a esta frecuencia yo debería tener como 80 dB, como por aquí. Un poquito menos, en realidad deberíamos tener. Un poquito menos de 100. Pues más o menos como por aquí. Deberíamos tener un poquito menos de 100. Voy a dibujarlo ahí. Entonces, si yo dibujara esa otra recta, entonces tomando los dos polos sería esta parte hasta aquí, luego esta parte hasta aquí, y luego esta parte hasta aquí. Así, más o menos. No, perdón. Ya vi por qué no me está calzando la mate. Son 20 decibeles de este amigo, pero me faltan los otros 20 decibeles que ya teníamos acumulados, digamos. Entonces, en realidad, una década tendría que caer 40 decibeles. Aquí, 80. Y a 60. Entonces, más o menos aquí. Ahora sí. Entonces, significa que la siguiente recta, si solo tuviéramos dos polos, sería así. Ahora sí me calzó con la curvita anterior. Entonces, vean que si solo tuviéramos estos dos polos y esta ganancia, la curva verde sería la curva de mi amplificador. Pero aún nos falta ver el tercer polo. Este tercer polo actúa en 4.46 MHz. Es decir, que si ese polo actúa en ese punto, una década después, que sería como por aquí, de este punto tuvimos que haber perdido 60 dB. Y este punto está en aproximadamente 100, menos un poquito menos de 100, menos 60 dB, sería un poquito menos de 40, como por aquí. Entonces esto sería como por aquí, de hecho. Entonces ahora sí, si tuviéramos los tres polos, nuestra curva sería primero la ganancia,
después el aporte del primer polo, después el aporte del segundo polo y por último el aporte del tercer polo. Y reconstruimos exactamente la misma gráfica que estaba puesta ahí. ¿Lo ven? La azul, exactamente la que vi antes. ¿Les queda claro cómo construir la gráfica de un bode? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O se perdió en el camino? Ok. Si todo está claro, entonces ahora hablemos de la fase. Entonces, hablemos de la fase. Entonces, volviendo a nuestro pizarra. Ahora hablemos del componente de la fase. Entonces, la fase, recuerden que la fase total de R, es decir, J zeta R, es igual a la fase de la magnitud de arriba. Entonces sería la fase J zeta A entre la fase J zeta B por J zeta C por J zeta D. Eso sería como para el ejemplo que hemos estado estudiando. Entonces esta fase sería lo mismo que la multiplicación de todas estas fases. Entonces vean lo que también hizo Bode, porque Bode es un genio. Bueno, recordemos. Entonces este ángulo, ¿cuánto vale? Si hacemos la curva de real contra imaginario, aquí está A, aquí está B, aquí está el eje J, aquí está el eje real. Vean que ese ángulo de aquí sería lo mismo a tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Ok? Y si lo aplicamos a nuestro, digamos, polo, sería que el ángulo que existe eh, de nuestro polo, que sería 1 más JF entre F1, digamos, para el primer polo, sería lo mismo, vean, este es A y esto de aquí es B, lo que acompaña a la J. Eso quiere decir que ese ángulo de ese número imaginario es realmente la tangente a la menos 1 de B sobre A, que es exactamente la tangente a la menos 1 de F sobre F1. Facilísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores? Como ven, esa tangente o esa fase va a depender propiamente de cuánto valga F. Entonces, una vez más, tenemos varios casos. Entonces, tangente a la menos 1 de F sobre F1 puede valer 0 si F es mucho, mucho más pequeño que F1. Es decir, que el polo o el 0 me aporta 0 grados a la fase si estamos a una frecuencia mucho más pequeña que su polo o su 0, que sería este F1. Si F es igual a F1, F1 sobre F1 me da 1, tangente a la menos 1 de 1 es 45 grados. Y finalmente, si F es mucho más grande que F1, significa que esto de aquí es mucho más grande que esto, es decir, tangente a la menos 1 de infinito prácticamente, que sería algo muy grande entre algo pequeño, ¿verdad? Porque estamos pensando que es muy grande. Entonces sería 90 grados. Entonces esas son las tres posibles soluciones que tenemos de fase en un modelo simplificado de Bode, ¿verdad? Porque obviamente están todos los valores intermedios a esa fase, ¿verdad? Están los 42 grados, los 43, pero esos son los puntos importantes. Eso quiere decir que si la frecuencia es mucho más pequeña que la del polo, tenemos un aporte de 0 grados. Si la frecuencia es exactamente igual a la del polo, tenemos 45 grados. Y si la frecuencia es mucho más grande que la frecuencia del polo, tenemos 90 grados. 90 grados que si es un polo, las opciones son 0,
menos 45 grados y menos 90 grados. Y si es un 0, tenemos 0, 45 y 90 grados. Vamos a hacer un receso aquí, ya regresamos. Un momento. Volvamos a lo donde estábamos. Ok, entonces estábamos hablando, antes de irnos al receso, que cuánto era la fase o el ángulo de cada uno de estos números complejos. Y vimos que si analizábamos según la tangente inversa de B entre A, sería nada más F entre F1. Entonces, para todos los casos de F, en que F sea menor que F1, en que F sea igual a F1 y en que F sea mucho mayor que F1, y vimos que estos serían las fases. Y que si estamos hablando de un polo, significa que aporta esta fase negativa, ¿verdad? Porque está en el denominador. Entonces, al final este A menos J cita B, menos J cita C, menos J cita D. Es decir, todos los de abajo van a aportar fases negativas y todo lo que esté arriba aporta fases positivas. Entonces, basado en esto que acabamos de aprender, vamos a graficar la fase. Siempre recordando que muy grande o muy pequeño quiere decir, en este caso, que F1 sea al menos 10 veces F y que en este F sea al menos 10 veces F1. Siempre tomando en cuenta estas aproximaciones. Esas aproximaciones que fueron las mismas que tomó nuestro amigo Bode, si las graficamos, si las graficamos, si las graficamos, se comportaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con este ejemplo y vean cómo aplicamos cada una de las fases. Entonces vean que el primer polo estaba justo aquí. Entonces al estar justo aquí el polo, eso quiere decir que justo cuando F era igual a F1, vamos a apuntarlo para aquí que no se olvide. Cuando F es igual a F1, la fase era de menos 45 grados en caso de que fuera un polo. Entonces vean que aquí está la fase de 0. Yo marco el punto de 45 grados y listo. Y luego digo, una década antes, que sería como por aquí, una década antes, F, 10 veces F es igual a ver cómo es que lo puse. Puse así. Sería así. Si F es igual a F1 dividido entre 10, la fase era 0. Entonces marco ese punto porque es el punto donde empieza a afectar la fase. Entonces ahí lo marco. Y luego, si F es igual a 10 veces F1, teníamos 90 grados. Entonces luego yo vengo y marco una década después y marco ese punto a menos 90 grados para el primer polo. Listo. Eso quiere decir que si solo tuviéramos el aporte del primer polo, solo este aporte, nuestra gráfica de fase sería así. Viene por 0, empieza a caer aquí recto hasta menos 90 y luego continúa así. ¿Por qué no sigue cayendo a menos 90? Porque ya nos dimos cuenta que, según el análisis anterior, lo más que un polo simple puede aportar a la fase es 90 grados. En caso de ser un polo, sería lo más que puede aportar son menos 90 grados. Una vez que él haya aportado sus menos 90 grados, ya él no aporta nada más en fase. Entonces, por eso la fase empieza en 0, una década antes del polo empieza a caer y una década después del polo llega a los 90. Entonces, así es como se graficaría el primer polo. Ahora, ¿cómo graficaríamos los segundos polos? Entonces, como los polos son un poco más complejos de graficarlo, ¿ven? Porque tienen 3 puntos importantes. Este solo teníamos 2, o más grande, más menos, o más pequeño, pero en este sí tenemos varios puntos. Entonces, lo mejor es analizar cada polo por separado y luego ir sumando sus efectos.
Entonces, si analizamos ahora este otro amigo, que sería este otro polo. Entonces, cuando empieza este polo, que vean que había sido justo aquí, aquí empezó ese polo, en esa frecuencia, ¿verdad? En justo esa frecuencia, tenemos que marcar menos 45 grados. ¿Ok? Una década antes, vean que eso está entre 3 y 4, más o menos una década antes como por aquí. Entonces, más una década antes tiene que estar en 0 y una década después, que sería más o menos como por aquí, debería haber llegado a 90. Entonces, si no tuviéramos el polo 1, si no tuviéramos únicamente el polo 2, la fase sería así. Listo. Vean que, ¿cuál es esta pendiente? Vean que esta pendiente es de 45 grados por década. La de esta pendiente también fue de 45 grados por década, porque pues, en 2 décadas cae 90 grados, entonces tiene que ser esa pendiente, 45 grados por década. Y ahora, ¿qué pasa si analizáramos únicamente el polo final? Pues igual, en justo la frecuencia, que sería 4, algo, sería justo aquí. Justo ahí tenemos que tener 45 grados. Entonces, aquí están los 45 grados. Una década antes tenemos que tener los 0 y una década después tenemos que tener los 90. Entonces, finalmente, si tomáramos en cuenta el efecto únicamente del último polo, si solo tuviéramos el último polo, tendríamos la curva que he escogido como marrón. Sería así. Ok, esa línea me quedó como muy, creo que pase por encima. Algo así. Ahí está, más o menos. No, otra vez para que quede bien. Listo, así. Listo. Entonces ahí tenemos el efecto individual de cada polo en la fase, pero no puedo, no, de nada me sirve su efecto individual. Entonces yo tengo que hacer el efecto combinado. Entonces el efecto combinado lo voy a ir pintando en rojo. Y el efecto combinado se puede obtener a través de las pendientes. Como yo ya sé que cada una de estas pendientes es de 45 dB por década, así yo puedo saber cómo calcularlo. Entonces, empieza aquí en 0 y aquí empieza a afectar el primer polo. Vean que los otros polos no han afectado nada. Este se va a mantener con esta pendiente hasta este punto, porque en este punto empieza a afectar el siguiente polo. Vamos a borrar este. Ahí tenemos todos punteados de por sí, solo para que haya menos rayones. Entonces vamos a irlo construyendo. Entonces vean que este primero viene aquí y empieza aquí a aplicar el siguiente polo y aplicaría hasta aquí abajo. Pero, ¿por qué lo voy a dejar hasta aquí? Porque aquí arranca el segundo polo. Es decir, que aquí en adelante yo debería caer con 90 dB por década. Pero solo voy a caer hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí empieza el efecto del siguiente polo. Es decir, si ya teníamos 45 dB por década del primer polo, le sumamos otros 45 dB por década del segundo polo y vamos a 90 dB por década. Es decir, este tercer pedazo debería ser aquí hasta aquí a menos 135 dB por década. ¿Y por qué hasta ahí? Porque justo ahí es cuando mi primer polo cumplió su trabajo. Recuerden, cada polo solo aporta máximo menos 90. Entonces vean que aquí se acabó el efecto del primer polo. Entonces ahí el primer polo dice, bueno amigos, los dejo, hasta aquí llego yo. Y de aquí en adelante debería, si ya no aporta nada ese primer polo, de aquí en adelante deberíamos caer con menos 90 decibelios por década. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos aquí. Ahí empezaría después a caer con 45 veces por década, pero sería como una pequeña colilla ahí, ¿verdad? Porque luego ya se acaba el efecto del polo y se termina la fase. ¿Queda claro cómo se grafica la fase?
Ok, no hay preguntas entonces. De mi parte está claro, profe. Ok, entonces, yo sé que es difícil de verlo a la primera, más que es un método gráfico, ¿verdad? Lo más importante es, pues, irlo y practicarlo uno un poquito, intentar lograrlo. Hasta que uno no lo logre, uno no va a estar seguro de que sabe. Entonces, por eso les dejo una curva ya real, ya hecha, para que ustedes sepan. Y si logran reconstruir esta curva, haciendo ustedes el análisis, ¿verdad? No dibujando por dibujar, sino haciendo ustedes el análisis y entienden que por qué esa curva está correcta, ya están listos para hacer diagramas de Bode fácilmente. Ahora, hay una pregunta, dos preguntas del millón. Una, ¿cuánto es la máxima fase que va a llegar para este ejemplo? ¿Hasta dónde va a llegar la fase? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el valor máximo de fase que vamos a tener? O el valor mínimo, como lo quieran ver. Sería cero, profe, ¿no? Bueno, ese sería cero de aquí. Y el valor, digamos, en magnitud, o sea, sin contar el menos, ¿hasta dónde caeríamos? Porque aquí esto sigue bajando. ¿Cuánto siguió bajando? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más pudo bajar? Hasta 250, hasta 270, hasta 300, hasta 360. ¿Cuánto a alguien se le ocurre hasta cuánto va a bajar? Hasta menos 270, Exactamente, hasta menos 270. ¿Y por qué? porque cada polo aporta menos 90. Exacto, porque cada polo lo más que va a aportar es menos 90. Entonces, cuando este haya aportado, este haya aportado y este haya aportado, de menos 90 y menos 90 son menos 270. Es decir, que esta curva nunca se detiene, la de la magnitud siempre va a seguir cayendo infinitamente, pero la curva de fase sí suele converger a un valor de fase. Entonces, esa es la idea, que tomar en cuenta que la fase de lo más grande que va a caer en este ejemplo sería menos 270. Si hubiera un polo, otro polo extra, caería hasta menos 360. Si hubiera un polo doble, ese polo doble aportaría menos 180 grados. ¿Y qué es un polo doble? Que alguno de estos estuviera al cuadrado. Entonces, así es como se grafica un diagrama de Bode. Cuando ya tenemos nuestros diagramas de Bode listos, ya nosotros podemos venir y hacer análisis en lazo cerrado, que sería ya, vean, nuestro primer amplificador, que sería un amplificador no inversor. Entonces vamos a hacer este análisis basado en la curva que tenemos de Bode. Entonces voy a hacerlo no para este ejercicio, no para este, sino para este. Entonces piensen que el amplificador que tengo aquí no es este, sino es el otro, el que ya tenemos la curva hecha. Entonces vean que aquí me dan la ganancia del amplificador. Y aquí nos dicen, si R1 es igual a 9R2, usando el gráfico de Bode que se obtiene en el problema 1 y la ecuación mostrada, encuentre el valor de la magnitud de la ganancia a una frecuencia de 1 kHz y a una frecuencia de 2 kHz. Entonces vean que aquí ya la ganancia no es infinita, entonces no se vale hacer cortocircuito virtual, habría que hacer el método antiguo, ¿verdad? Que sería decir, VO es igual a la ganancia por V más menos V menos. Entonces sería VO es igual a la ganancia ADJF por VIN menos V menos, que sería VO por R2 entre R1 más R2. Entonces, ahora lo que voy a hacer es encontrar la ganancia, que sería VO entre VI. Entonces, esto sería VO más ADJF por R2 entre R1 más R2 por VO, y esto es igual a A de JF por VI. Saco factor común y lo despejo, y me queda VO entre VI sería igual a de JF entre factor común aquí, me sale 1 más A de JF por R2 entre R1 más R2, y lo mando al otro lado a dividir y me da 1 más A de JF por R2 entre R1 más R2.
Listo, o sea, esta es la verdadera ganancia que vamos a tener en nuestro amplificador tomando en cuenta el efecto de la frecuencia. Noten fácilmente que si esto se hace infinito y esto se hace, lo sacamos a factor común, esto sacamos a factor común y sacamos esto a factor común, esa ganancia, tomándola como infinito, se convierte en 1 más R1 sobre R2, que era la ganancia que uno obtenía con cortocircuito virtual para un no inversor. ¿Lo ven? Es exactamente la misma fórmula. Entonces vean que todo sigue calzando. Lo único es que cada vez lo hacemos más real. Es decir, nuestro modelo cada vez se hace más complejo. Pero vean que uno llegaría a la misma ecuación si la ganancia fuera infinita. Eso lo vamos a ver después. ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sigue sirviendo el cortocircuito virtual? Entonces, ahora que tenemos esa ecuación, calculemos cuánto sería la ganancia para 1 kilohertz y para 1200 kilohertz. Pero vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a hacerlo para 1 kilohertz, ¿está bien? Y para aproximadamente 1 megahertz. Vamos a cambiarlo un poquito. Entonces, vamos a ver cuánto vale la ganancia a 1 kilohertz. Entonces, AV sería igual a VO entre VI por la ganancia a 1 kilohertz. Entonces, vamos a devolvernos a la gráfica, a ver cuánto era 1 kilohertz. Entonces, a 1 kilohertz es, en megahertz sería 0.001. Es decir, es como por aquí. En nuestra gráfica, 0,001 megahertz. Entonces, esto es como por aquí. Nuestro ejercicio era anterior, aquí. Entonces, aquí está el 0,01 en el puro eje aquí. Ok, buenísimo. Entonces, mi ganancia fue de 132, aproximadamente 132 dB, que en ganancia normal era 4.38 por 10 a la 6. Ok, 4.38 por 10 a la 6. Entonces, esto sería AV, es decir, la ganancia en lazo cerrado, ya una vez que yo cierro el lazo, sería 4,38 por 10 a la 6 entre 1 más 4,38 por 10 a la 6 por R2 que vale 9, R1 que vale 9 R2, entonces aquí tendríamos R2 entre 10 R2, es decir, 1 entre 10. Si calculo esto, sería 4.38 exponencial a la 6, dividido entre 1 más 4.38 exponencial a la 6, dividido entre 10. Y eso me da aproximadamente 9,99997, es decir, aproximadamente 10. Si yo hiciera cortocircuito virtual, tendríamos que la ganancia sería igual a R2 entre R1 más 1. R2 vale, al revés, tendríamos R1 entre R2. R1 entre R2. Si hacen cortocircuito virtual, uno llega a esto, ¿verdad? Facilísimo. Entonces, R1 sobre R2 más 1. Y R1 vale 9 veces R2, es decir, esto es 9 sobre 1 más 1 es 10. ¿Lo ven? A bajas frecuencias, como lo era 1 kilohertz, mi amplificador no inversor se sigue comportando como era ideal, a pesar de que su ganancia ya no es infinita, pero es muy, muy grande. Entonces se comporta prácticamente igual, ¿lo ven? 9,99997, alrededor de 10, aproximadamente 10. Ahora, hagamos el mismo cálculo, pero ahora ya no a 1 kilohertz, sino a 1 megahertz. Pues vamos de nuevo a nuestra gráfica. Vamos a ver cuánto es la ganancia a 1 megahertz. Entonces, a 1 megahertz, la ganancia es, podríamos decirle que es aproximadamente 110 dB. Entonces, 110 dB aproximadamente. Ahí, sacándolo. Ahí a ojo un poco. Ok, 110 dB lo vamos a pasar a ganancia sin unidades. 110 dB es igual a, sería invertir el logaritmo, sería 10 a la 110, 20.
Ok, entonces invertimos el logaritmo. Sería 10 a la 110 entre 20 y eso me da aproximadamente 0,316 por 10 a la 6. Entonces, si esa es la ganancia que tenemos, vamos a ver. Aquí, entonces, si tenemos esa ganancia, entonces volvemos a hacer el cálculo. Otra vez la ganancia sería igual a 0,316 sobre 1 más 0,316, todo por 10 a la 6, por 10 a la 6, por R2 entre R1, que ya sabemos que eso vale 1 sobre 10. Volvamos a calcular la ganancia de esa otra frecuencia. Vamos a ver, 0,316 exponencial a la 6 sobre 1 más 0,316 exponencial a la 6, tío, entre 10. Y eso me sigue dando 9,9997. O sea, sigue siendo aproximadamente 10. Es decir, con el amplificador de hace un rato, esto se sigue comportando idealmente a 1 megahertz. Ok, sigue comportándose igual que ideal. Agreguemos otro punto. ¿Qué les parece a unos 15 megahertz? No, unos 50 megahertz. Subámosle un montón para ya no tener que hacer otro ejemplo. 50 megahertz. Vamos de nuevo a la gráfica. A la gráfica. Listo. 50 megahertz. 50 megahertz está como por aquí. Es decir, que la ganancia que tenemos es de alrededor de unos 21 dB. 23 dB voy a darle para que no sea como tan. Unos 23 dB. Más o menos. 23 dB sería 10 a la 23 entre 20. Eso sería que vean que ya 23 dB quiere decir que nuestra ganancia cayó a 14,15. Vean, ya no es ni 4,38 por 10 a la 6, ni 0,3 por 10 a la 6, sino ahora es 14,15 por trabajar a los 50 MHz. Obviamente me exageré un poquito, pero es para que se note el ejemplo. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, ahora a 50 MHz, esta ganancia sería igual a 14,15 entre 1 más 14,15 entre 10. Y esto, señoras y señores, es aproximadamente 5,78 aproximadamente. Entonces vean que ya por haber trabajado yo a 50 MHz con una aplicación en la cual yo decía siempre la ganancia quiero que sea 10 veces, porque ese era el lazo cerrado que yo estaba teniendo, solamente por haber trabajado 50 MHz, ya mi ganancia se cayó en lazo cerrado. Moraleja la historia, la frecuencia está afectando el comportamiento y la idealidad de mi circuito. Qué madre, ¿verdad? Eso significa, profe, que nadie puede trabajar con amplificadores a 50 MHz. Y la respuesta correcta es no. No podemos trabajar con este circuito a 50 MHz. Hay que hacerle unos cambios. ¿Qué cambios le vamos a hacer? Bueno, se puede hacer varias cosas. Puede ser de alterar el circuito, ponerle unos capacitores alrededor, que eso sería algo que se llama compensación externa. O podemos hacer que el fabricante no lo arregle de fábrica para que esa ganancia sea diferente, cambiando la ganancia interna, lo cual suena un poco más difícil, ¿verdad? Y es algo que solo podría hacer el fabricante. Y esas son las opciones que tenemos. O intentar cambiarlo por fuera o pedirle al fabricante que lo cambie por dentro. Pero ¿qué le vamos a cambiar al circuito? Bueno, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Lo importante de esta clase fue ver cuál era el efecto de Bode en nuestro lazo cerrado, cuando ya realmente queremos usar el amplificador para amplificar. Entonces ya vimos cómo la ganancia se nos cae. Entonces, como práctica para ustedes, no se los voy a dejar como una tarea porque tienen una tarea actualmente para la del examen, pero como práctica para ustedes les dejé que hagan aquí este Bode, que de hecho ya lo hice, la magnitud nada más, ¿verdad? En la clase de hoy. Entonces ustedes hagan la magnitud y la frecuencia y luego repitan este ejercicio para este nuevo Bode. Por eso viene aquí práctica para la casa. ¿Ok?
porque no se evalúa, nada más es para que lo practique. Entonces esta es la clase de hoy. Ojalá pues me hayan entendido. Si de casualidad no me han entendido porque no vieron los videos, entonces vayan a ver los videos y en este documento que se llama Respuesta a la frecuencia usando diagramas de Bode, viene resumida toda la clase que hicimos hoy, desde cómo hacemos el repaso de números complejos hasta la idea que tuvo Bode para cambiar la magnitud a logaritmos y a Debes y hacer el mismo análisis que hicimos, vean, todo el mismo análisis y termina y concluye justo cuando se dibujan los diagramas de Bode. Entonces, si por alguna razón no pude explicarles de la manera en que ustedes me lograran entender, ahí les dejo un documento con todo escrito y explicado. ¿Cómo pueden valorar si ya lo saben hacer? Que sean capaces de recrear esta curva y luego que sean capaces de hacer esta otra. Con eso para mí es suficiente y yo estoy seguro que después de eso saben hacer diagramas de Bode, porque uno no puede batear en los diagramas de Bode, o lo hace bien o no sabe qué hacer. Entonces, para que practique. Con eso terminamos por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana. Pura vida, profe.